Bienvenidos nuevamente a otro video de Ciencia o Reto Matemáticas. Ya habíamos visto el concepto, la definición, habíamos aplicado un ejercicio a esa definición y en este caso lo que vamos a hacer es ya trabajar con ejercicios. Así que bueno, sin más, vamos a pasar al primer ejercicio. Voy a poner un límite sencillo, ¿sí? Supongamos que tengo el límite de x tendiendo a 2 de 5x cuadrado más 3 y ustedes me dirán, bueno, Mariano, este es un límite muy fácil, yo lo puedo resolver con los ojos cerrados. Es verdad, estoy seguro que la mayoría me va a resolver este límite incluso mentalmente. Pero realmente cuando yo le pregunto a mis alumnos cómo resolvieron el límite y qué hicieron, prácticamente ninguno me sabe contestar conceptualmente qué es lo que hicieron. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo y para qué sirve lo que estamos haciendo. Entonces, lo que yo quiero aclarar en este caso es primero tener claro que cuando yo digo que x tiende a 2, es que no me está importando qué es lo que pasa en 2. Recordemos que yo insistí mucho, sobre todo en el primer video de límites, en que no nos importaba lo que pasaba en el valor x0. Sino en un entorno muy cerquita de x0, tan cerquita como yo quiera, pero en ese caso, en el x0, no me interesa lo que está sucediendo. Y acá no me interesa lo que está sucediendo en 2. Me interesa lo que está sucediendo muy cerquita de 2. A ver, tomemos qué es muy cerquita de 2. Muy cerquita de 2 es 2,000001. Por ejemplo, esto es muy cerquita de 2. Pero esto es muy cerquita de 2 por la derecha, porque fíjense que si yo tengo la recta numérica, tengo el 2 y el 2,00001 está acá, a la derecha de el valor x0, que en este caso es 2. Y también cerquita de 2 sería tomar, por ejemplo, un 1,9999999 y tantos 9 como yo quiera, siempre y cuando obviamente no sea periódico, porque si no ya es 2. Y ese valor estaría acá, ¿sí? Estaría muy cerca del 2, pero en este caso sería 2 por la izquierda. Entonces, cuando nosotros vamos a reemplazar este valor de x, todos mis alumnos me dicen, bueno, reemplazo el 2. Entonces hago 5 por 2 al cuadrado más 3 y eso me da 23. Listo, resolví el límite. Sí, lo resolviste, pero no entendiste nada de lo que estás haciendo. Entonces es muy importante que entiendas que estás reemplazando valores que se acercan mucho a 2, pero que no son 2. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo un número muy parecido a 2 en la x? Vamos a suponer que reemplazo este 2,0001, ¿sí? Si lo reemplazo acá y elevo al cuadrado, obviamente como esto se parece mucho a 2, este 2 al cuadrado se va a parecer mucho a 4, ¿sí? Es decir, estoy poniendo un número muy parecido a 2 y lo estoy elevando al cuadrado. Evidentemente me va a dar un número muy parecido a 4, ¿correcto? Pueden, si quieren, poner este número en la calculadora, elevarlo al cuadrado y se van a dar cuenta que va a dar un número muy parecido a 4, que va a dar por encima, penitas por encima de 4. Va a dar 4,000000 y algún valor atrás, ¿sí? Ahora, si a ese número muy parecido a 4 yo lo multiplico por 5, obviamente me va a dar un número muy parecido a 20. Pero que no va a ser 20, va a ser un número muy parecido a 20. Y si a un número muy parecido a 20 luego le sumo 3, me va a dar un número muy parecido a 23. Entonces, quiere decir que esto se parece mucho a 23. No es 23. Vuelvo a repetir. Se parece mucho a 23, pero no es 23. Entonces, yo voy a poner el se parece mucho, lo voy a reemplazar por esta flechita que significa tiende. Tiende significa se acerca, se parece, va hacia ese valor. Entonces quiere decir que esto tiende a 5 por 2 al cuadrado más 3. Pero esto ya que estoy reemplazando no es un 2. Ustedes dirán, pero yo estoy viendo, Mariano es un 2. No, no es un 2.
Es algo que se parece mucho a 2. ¿Por qué? Porque puse esto. ¿Sí? O sea, cuando a mí me hacen esto, y esto lo vi incluso a nivel universitario y creo que es bastante grave escribirlo así, ¿sí? Esto que estoy poniendo, por favor, no se hace. Y ponen, en realidad ponen, es igual a 5 por 2 al cuadrado más 3. Y si bien, sí, esto nos va a dar 23 y el límite vale 23, esto, ojo, esto no es igual. Esto tiende, ¿sí? Tiende a 2. Esto tiende, se acerca a 2. Y esto, obviamente, tiende a 23. ¿Sí? Ahora yo sí puedo poner tiende a 5 por 2 al cuadrado más 3 y esto es igual a 23. Esto sí lo puedo poner. Pero yo ya puse el tiende. ¿Sí? Por favor, cuando vayan a reemplazar, no se olviden del tiende, porque si no, el resultado da bien, pero la notación está mal y por ende el ejercicio no se va a tomar como correcto. ¿Sí? Esto es lo mismo, también podría pensar con el 1,9999. Si lo reemplazo acá, me va a dar un número muy parecido a 4, pero por debajo de 4. Cuando multiplique por 5, me va a dar un número 20 por debajo de 20, muy cerquita, pero por debajo. Más 3 me va a dar un número muy cerquita de 23, pero por abajo de 23. Que en definitiva sería decir que el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de 5x cuadrado más 3 es igual a 23 y que el límite tendiendo a de x tendiendo a 2 por derecha de 5x cuadrado más 3 también es 23. O sea, en uno estamos haciendo por encima del 2, o sea, 2 por derecha, y el otro estamos haciendo por debajo del 1, ¿sí? Del 2, y lo estamos haciendo por izquierda. Y fíjense que estos límites laterales dan iguales, lo cual decía que existía el límite en general, el límite tendiendo a 2. Esto lo vimos en la primera clase al principio del video, ¿sí? No hace falta que hagas los límites laterales para esta cuenta tan fácil, porque sabemos que esto es un polinomio, como todo polinomio es una función continua. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos continuidad, pero todo polinomio es una función continua y por ende los límites laterales en cualquier punto van a ser siempre iguales, ¿sí? Pues la función no se corta, no pega saltos y no hay problema con los límites laterales. Igual yo lo escribo acá para que recordemos un poco el concepto. Bien, vayamos a límites un poquito más complicados, ¿sí? Límite de x tendiendo, supongamos, a 0 de 1 sobre x. Entonces yo voy a poner tiende, vuelvo a repetir, tiende a 1 sobre 0. Entonces acá es donde yo le pregunto a los alumnos que recién están aprendiendo, les pregunto, y bueno, ¿cuánto te da 1 sobre 0? Y me dicen, Mariano, no se puede hacer esa cuenta, porque no se puede dividir por 0. Y entonces es en el momento donde yo le digo, está mal, porque no entendimos que esto no es 0, no es 0. Esto tiende a 0. Recordemos, x tiende a 0. Es un número muy parecido a 0, pero que no es 0. Es 0,00001 si querés. O es menos 0,00001 si querés. Pero no es 0. Entonces, este valor, esta división se puede realizar. Yo puedo dividir a 1 por este valor o a 1 por este valor. Ahora, la pregunta es cuánto da. Porque en realidad, yo digo que x tiende a 0, no estoy poniendo ningún valor definido. Acá estoy dando dos ejemplificaciones, pero en realidad podría poner también con un 0 más. O con 1000 ceros más. Podría hacerlo como yo quisiera. O podría poner un 2 acá atrás. No me importa, se acerca mucho a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esto? Bueno, lo que hay que ver, y yo acá te recomiendo tomar la calculadora y empezar a dividir al 1 por números que se parezcan cada vez más a 0. Supongamos que yo hago 1 sobre 0,1. Esto me da 10. Hago 1
sobre 0,01. Esto me da 100. Hago 1 sobre 0,001. Esto me da 1000. Fíjate que cuanto más achico yo el denominador, cuanto más chiquito es el denominador, o sea, cuanto más se acerca a 0, tiende a 0, más grande se hace este número. Fíjate, primero 10, después sube 100 y después sube 1000. Y si sigo agregando un 0 más va a ser 10.000. Y si agrego un 0 más va a ser 100.000. Si querés podés comprobarlo con la calculadora. Quiere decir que cuando x tiende a 0, el número del límite se hace cada vez más grande. Y como yo puedo hacer al denominador tan chiquito como yo quiera, lo puedo acercar a 0 tanto como yo quiera. Si quiero le puedo poner 1000 ceros adelante, 1.000.000 de ceros adelante, los ceros que yo quiera adelante. Entonces este valor también se va a hacer más grande cada vez y se va a hacer más grande, tan grande como yo quiera. Es decir, que como digo yo, un valor que lo hago tan grande como yo quiero, lo llamo infinito. ¿Sí? Entonces si yo digo límite de x tendiendo a 0, de 1 sobre x, esto tiende a infinito. ¿Sí? Entonces vendrá alguno y me dirá, con razón, con mucha razón, me dirá, bueno, pero podemos hacerlo tender a 0 por la izquierda y hacerlo por la derecha. Y fíjate que si yo hago límite de x tendiendo a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, en realidad me va a dar menos infinito, porque 0 por izquierda, a ver, si yo tengo 0 y tengo un valor muy cercano a 0, pero por la izquierda es negativo. Por lo tanto, si 1 es positivo y este 0 que yo estoy reemplazando acá, que en realidad es algo muy parecido a 0, por la izquierda es negativo, positivo y negativo me va a dar negativo, y esto da menos infinito. El límite de x tendiendo a 0 por la derecha va a pasar lo contrario, va a estar de este lado, por lo tanto va a ser positivo, y entonces me va a quedar más infinito. Entonces vos me dirás, bueno, pero si me queda menos infinito y más infinito, los límites laterales son distintos y el límite no existe. Sí, tenés razón, pero yo puedo decir que un infinito, en definitiva, para abajo o para arriba, es en general un infinito, entonces tengo permitido hacer esta notación. Y decir, bueno, el infinito que me da puede ser negativo o positivo de acuerdo a si yo tomo el límite por izquierda o por derecha, que es distinto a tener un número que acá sea 5 y acá sea 1000, entonces no hay manera de que coincida. Pero bueno, en realidad se puede escribir así, ¿sí? Pero que quede claro que si lo analizo por izquierda y lo analizo por derecha, me cambia el signo del infinito. Esto es muy, muy importante. Y vamos a un ejemplo más. Límite de x tendiendo ahora a infinito, ¿sí? De un f de x que puede ser, por ejemplo, vamos a tomar la misma función, 1 sobre x. Bueno, este infinito, me podrás preguntar, ¿es positivo o es negativo? Bueno, si no le pongo nada es un positivo, pero podría ser un negativo también y vas a ver que no cambia la cuestión. Pero bueno, en este caso lo vamos a tomar como positivo y vamos a decir, bueno, ¿esto a qué tiende? A 1 sobre infinito. Claro, pero infinito, ¿qué número es infinito? ¿Es un número? En realidad es un número, pero es un número que lo hago tan grande como yo quiero. Es decir, no es un número fijo. Es un número que se hace tan grande como yo quiera. Y cuando digo tan grande, si agarro 3.000 trillones, puede ser un número chico de acuerdo o comparado con otro infinito más grande. Es decir, infinito es un número que yo lo puedo hacer gigante si quiero y que depende de cuán gigante lo quiera hacer yo. Así que digo, bueno, ¿qué pasa si yo divido a 1 sobre infinito? Bueno, digo 1 sobre 10, por ejemplo. ¿Cuánto me da? 0,1. Ahora tomo uno más grande, abajo. ¿Sí? Porque estoy diciendo que cada vez lo puedo hacer más grande como yo quiera. Entonces esto me da 0,01. Si hago 1 sobre 1000... esto me da 0,001. Fíjense cuál es el patrón. Cuanto más grande
yo hago el número del denominador, o sea, el infinito. Cuanto más grande hago este número, más chico se me hace el resultado. Es decir, lo divido más. ¿Sí? Fíjate que se va achicando y se va acercando. ¿A qué valor se va acercando? 0,1, 0,01, 0,001. Y si sigo va a ser 0,000001. ¿A qué valor se va acercando? Se va acercando a 0. Esto da 0. Mira, y si le pongo menos infinito, está bien. No importa. Porque me va a dar menos 0 y menos 0 es 0. O sea, 0 no tiene un signo determinado. No es positivo ni negativo, es 0. Entonces quiere decir que si yo divido por un número muy grande, el valor al que va a tender es 0. Bien, esto quería dejarlo claro porque yo no quiero que reemplacen a lo pavote. Que reemplacen directamente, hagan la cuenta y no sepan lo que están haciendo. Cuando están calculando estos límites, están realmente haciendo que X tienda a un valor sin importar el valor exacto al que tiende X. ¿Sí? Muy bien, en el próximo video lo que vamos a hacer ya es empezar a ver indeterminaciones. Vamos a ver la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a ejercitar sobre esa indeterminación. Y bueno, espero que estén bien, que les haya gustado el video. Y nos vemos en la lección número 4 en Ciencia o Reto Matemáticas.